Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa circular como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. La blusa es talla única, pero sirve para tallas comprendidas entre la 38 y la 42, es decir, una M o L de mujer. Recórtela justo por el borde más exterior del patrón. Para cortar las piezas de patrón en la tela, primero vamos a extender la tela sobre una superficie plana y la vamos a doblar por la mitad con el derecho hacia adentro. Tenemos que tener en cuenta la dirección del hilo de la tela. Hacemos coincidir el patrón justo el centro del mismo en la doblez de la tela y marcamos todo el contorno con jabón de sastre. Luego recortaremos el patrón a 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente de todo el contorno del mismo. En la parte superior trasera, la camisa o la blusa lleva una abertura que marcaremos con la tijera como estáis viendo. Además, la raya que estáis viendo es para coser la manga. Ahí irá una costura lineal que dividirá el cuerpo de la manga. Por eso vamos con unas tijeras a recortar solamente el papel, no podemos cortar la tela. Y con un jabón de sastre vamos a, en el hueco o en la raya que hemos hecho, marcar bien con el jabón en la tela. Una vez que quitemos el papel de patrón de la tela, nos tiene que quedar marcado con el jabón de sastre. Para reproducir esta misma línea en el lado contrario de la blusa, lo que hacemos es colocar un alfiler al inicio y otro al final de la línea que divide el cuerpo de la manga. Y luego vamos a marcarlo, que podéis hacerlo a mano alzada o con una regla con jabón de sastre en la parte contraria de la blusa. De esta manera tendremos marcadas las dos mangas. Ya tendríamos el trasero del patrón. Ahora vamos a por el delantero. Por eso vamos a recortar en la parte del patrón que pone delantero. Extendemos bien la tela que nos queda sobre una superficie plana, la doblamos por la mitad con el derecho hacia adentro y siempre guiándonos con la dirección del hilo de la misma y colocamos el centro del patrón justo en la doblez de la tela, teniendo en cuenta que tenemos que dejar márgenes por todo el contorno para la costura. Alfilereamos bien el papel de patrón a las dos capas de tela y vamos a marcar con jabón de sastre todo el contorno del patrón. A 1 centímetro o centímetro y medio, según hayamos dejado ese margen de costura en la parte trasera, vamos a recortar todo el contorno de la parte delantera. En la raja que tenemos para separar el cuerpo de la manga lo marcamos también con jabón de sastre para que se vea en el delantero donde tenemos que coser. Y para pasarlo esta línea al lado contrario de la blusa hacemos lo mismo, un alfiler en el inicio y otro al final y marcamos la línea que separará el cuerpo de la manga. Con restos de tela vamos a cortar un bies, es decir, una tira en la diagonal de la tela de unos 2 centímetros y medio o 3 centímetros aproximadamente, que nos servirá para la terminación del cuello y de la abertura trasera superior. El trasero de la blusa lo colocamos con el derecho hacia arriba y con el derecho hacia abajo hacemos coincidir el delantero de la blusa por los hombros. Lo ponemos justo encima, como estáis viendo, derecho con derecho de la tela. Alfilereamos por los hombros y luego vamos a coser por ahí mismo. Con una costura lineal unimos el delantero al trasero por los hombros, como estáis viendo, con un margen de costura al que hayamos dejado, pues si es 1 centímetro y si es 1,5, 1,5. Esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela.
Para coser el bies vamos a comenzar por la abertura trasera superior. Colocamos el bies del revés, es decir, derecho con la tela de la blusa, y vamos a coser como a medio centímetro aproximadamente o el ancho de patilla por todo el contorno de la abertura. Realizamos un pequeño corte en el pico justo del final de la abertura y volcamos el bies hacia el interior de la blusa con un pequeño dobladillo, como estáis viendo. Tiene que quedar totalmente en el interior de la blusa. No quedará como un bies viveando la parte de la abertura, sino que queda en el interior, no se ve en el exterior de la misma. Cortamos la parte que sobra y ahora vamos a coser el bies por todo el contorno del cuello. De la misma forma, colocamos el bies derecho con la tela de la blusa y por el derecho de la misma y vamos a coser a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo el contorno del cuello. Al ser una costura circular, realizamos unos pequeños cortes por todo el cuello, por la costura que acabamos de realizar, justo antes de llegar a la línea de costura. En los extremos vamos a hacer un pequeño dobladillo que cierre el cuello, como el que estáis viendo, y vamos a, con este pequeño dobladillo, coser el bies girándolo de esta manera hacia el interior de la blusa. Luego coseremos el bies en el interior de la blusa por todo el contorno del cuello, volcándolo, ayudándonos bien con la plancha o con las manos como nosotros lo estamos haciendo. Tenéis que tener en cuenta que este no es un bies para vivear, sino que este bies va escondido dentro de la blusa. Ahora vamos a hacer el bajo de la blusa. Para ello, el bajo lo vamos a realizar con un dobladillo doble súper finito. Tenemos que ir doblando todo el bajo redondeado, como estáis viendo, poco a poco con un dobladillo que apenas mide medio centímetro. Y esto lo vamos a hacer por todo el contorno del bajo de la blusa. Colocamos la blusa como estáis viendo, abierta y con el derecho hacia arriba. Y aunque teníamos marcadas las líneas con jabón de sastre para separar el cuerpo de la manga, hemos utilizado también el patrón para asegurarnos bien que nos queda en la misma línea. Y lo que hemos hecho es colocar 3 alfileres en la línea de costura justa que separa la manga del cuerpo. Y de esta manera vamos a coser lo que estáis viendo, esa línea uniendo así delantero con trasero por la parte de la manga. Una vez que tenemos marcado el inicio y el final y el camino por donde va a ir la línea de costura, vamos a realizar una puntada lineal sencilla justo en esa línea que separa el cuerpo de la manga. Y lo coseremos solamente hasta el bajo del delantero. Esta costura por el derecho de la blusa la realizaremos en ambos lados, es decir, para ambas mangas. En uno de los lados de la abertura trasera vamos a coser un botón. Y en el lado contrario le hacemos una especie de ojal exterior para enganchar el botón que acabamos de coser. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Si queréis ver más fotos del resultado de esta blusa, os lo dejo en el post que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios para ti y para tu bebé, no te pierdas este canal porque compartimos un montón de tutoriales y patrones gratis.